Pero independientemente de eso, la semiología les permite recoger esa información verbal y la física, la que ustedes recogen. Ahí está el paciente. Ahora, el conocimiento anatómico y fisiológico que usted tiene los auxilia no solamente a recoger los datos, sino a interpretar esos datos. A decir, bueno, lo que él tiene es porque hay un daño de tal tipo. O sea, les permite, aunque no se lo hayan enseñado, conocer la fisiopatología del síntoma y el signo. ¿Por qué aparece este cuadro clínico con estas características? Este tipo de parálisis facial se llama parálisis facial de tipo central. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por el tipo de parálisis que hay acá, estamos suponiendo, estamos sabiendo, ¿no es cierto?, de que el daño está en la primera neurona por encima de estos músculos. Puede ser en cápsula interna, pudiera ser también en corteza. Pero cuando se afectan todos los axones que van a todo el hemicuerpo derecho de manera simétrica, pensamos que el daño está en este desfiladero, en la cápsula interna. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo se explica este fenómeno de que el paciente no pueda mover voluntariamente la hemicara inferior derecha, pero sí pueda mover la hemicara superior derecha? Ese dato, si sabemos la fisiopatología de este aspecto, eso nos ayuda mucho a entender el sistema nervioso, cómo funciona. Y nos ayuda mucho frente a la cama del paciente cuando tengamos otros casos parecidos, que ya lo vamos a ver enseguida, después de terminar de analizar esto. En la mente de ustedes debe venir en auxilio un conocimiento que ustedes tienen de anatomía y fisiología. El facial es probable que ustedes lo hayan conocido con un núcleo facial que en realidad, desde el punto de vista anatómico, o sea, de lo que se ve, es un núcleo. Pero desde el punto de vista funcional, se pueden diferenciar en ese núcleo del facial un facial superior y un facial inferior. ¿Recuerdan eso de anatomía y fisiología o no? No sé, pregunto. ¿Ninguno recuerda eso? Sí, usted sí. Bien. Entonces, hay el núcleo del facial que es, al igual que los otros núcleos del tronco cerebral, el núcleo es un conjunto de cuerpos neuronales, tan diferenciados que hasta se ven físicamente, con la vista se ven si se hacen cortes del tronco cerebral. ¿No es cierto? Ahora, esas motoneuronas periféricas, entonces, están alojadas en ese núcleo. Yo solamente dibujo dos. Una motoneurona en el facial superior y uno en el facial inferior. Entonces, anatómicamente no son diferentes, pero funcionalmente son diferentes. Evidentemente, estas neuronas, cuando se daña la vía piramidal aquí, dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque se cortó toda la información que llega a ellas. Vamos a poner aquí entonces un axón que termina acá y otro axón de este manojo que termina acá. Cuando se daña la vía piramidal aquí, estas motoneuronas no pueden trabajar. Pero estas, las del facial superior, a pesar del daño de estas motoneuronas, siguen trabajando, siguen obedeciendo a una orden cortical. ¿Cuál es la conclusión lógica? Que ellas deben estar inervadas de otra manera. Y entonces tal vez ahí sí viene el conocimiento, el recuerdo anátomo-funcional. Ustedes saben que la vía piramidal o córtico-espinal siempre lleva axones al otro lado del cuerpo. O sea que la vía piramidal o córtico-espinal es cruzada. Cruzada para el cuerpo aquí en la parte inferior del bulbo, pero cruzada aquí en los pisos superiores si los núcleos están antes de la médula espinal. El núcleo del facial no es sino, desde el punto de vista funcional, un asta anterior. ¿Por qué? Porque en el núcleo del facial están alojadas las motoneuronas periféricas, al igual que en las astas anteriores. O sea, desde el punto de vista funcional, esto lo llamamos astas anteriores, esto lo llamamos facial, pero no son sino nidos de motoneuronas periféricas.
Eso me permite decir, el núcleo del facial es similar funcionalmente a un asta anterior. ¿Por qué? Porque ahí están alojadas motoneuronas periféricas. Ahora, estas motoneuronas periféricas para trabajar necesitan la información de la vía córtico-espinal. El núcleo facial inferior recibe información solamente del lado contrario. En cambio, el núcleo facial superior recibe información del lado contrario, pero también recibe información de la vía piramidal que viene bajando de la otra corteza, que se va a cruzar en el bulbo y que va a ir por el cordón lateral del lado izquierdo. Entonces, esta vía piramidal que va a dejar neuronas, axones, para inervar este músculo facial, también deja axones que inervan a las motoneuronas del núcleo facial superior. ¿Cuál es la consecuencia de este recuerdo anátomo-funcional, de esta realidad anatómica y funcional? Bueno, de que cuando se daña la vía piramidal aquí, se pierde totalmente la motilidad en la hemicara inferior, pero se conserva la motilidad en la hemicara superior. Claro, como el número de motoneuronas que se incorporan al trabajo muscular es menor, no hay parálisis, pero sí se detecta el problema en la paresia, en la pérdida de fuerza. ¿Entendieron bien ese detalle anátomo-funcional que explica la clínica? O dicho de otra manera, cuando en semiología encontremos una parálisis facial con estas características, vamos a decir, esa es una parálisis facial de tipo central, por daño de la vía piramidal. ¿Y por qué decimos eso? Porque conocemos la fisiopatología de ese tipo de parálisis facial, que se llama parálisis facial de tipo central, donde la parálisis afecta a la hemicara inferior, no a la hemicara superior, donde no hay parálisis, solamente hay paresia muy discreta. Una pregunta, diga. Entonces, en el caso de este paciente que tiene lesionado a partir de la cápsula interna, ¿él no tendría ciertos signos de paresia también del otro lado? Porque también está afectando... Muy buena la pregunta, y me gusta, ya por fin empiezan a preguntar, o sea, estamos empezando un poco tarde a que ustedes participen, y muy buena la pregunta. O sea, él dice, bueno, si esta vía hace esto, que deja axones para este facial superior, el daño de esta vía aquí va a afectar un poquito el facial superior, un poquito. ¿Por qué? Porque como esta vía está normal, la mayor parte de axones primero va a terminar tanto en el facial superior como en el inferior de este lado. Y ese pequeño déficit de axones de la vía piramidal terminando en el facial superior no se va a ver, ni como parálisis ni como paresia. ¿Está claro? Porque el contingente de axones que inerva el núcleo facial superior en su mayoría son del lado contrario. Cuando ellos desaparecen se ve el efecto de estos del mismo lado en que el paciente puede cerrar el ojo pero con poca fuerza. ¿Entendió la respuesta? Bueno, si la entendió, quiere decir que está bien respondida. Bien, ahora pasemos a otro caso clínico. Si lo entendieron vamos a pasar a otro. Este señor me lo entendieron. Él tiene una hemiplegia derecha, una hemiplegia espástica derecha, donde explicar por qué, si hay hipotéticamente un daño a nivel de la cápsula interna, por qué va a ser la parálisis espástica en el miembro superior y en el miembro inferior, lo entienden perfectamente. Solamente agregué ahora que en la cara la parálisis es de la mitad inferior de la cara y no hay parálisis de la mitad superior. ¿Y por qué las cosas son así? Cuando hay un daño de la vía piramidal por encima de donde aparecen los síntomas y signos, en este caso la cápsula interna. Borramos esto y vamos a otro caso clínico. Cuando llegue la hora, ustedes me avisan para hacer una breve interrupción de unos minutos y seguimos con la siguiente hora de clase. Perfecto. Bueno, este paciente tiene lo que en clínica conocemos como una hemiplegia directa.
¿Qué quiere decir eso de hemiplegia directa? Bueno, que todo el medio lado derecho, en este caso de este paciente, o sea, todo un medio lado está paralizado. La cara, el cuerpo, en sus manifestaciones en miembro superior y en miembro inferior derecho. Entonces, cuando la cara está paralizada del mismo lado que el cuerpo, hablamos de hemiplegia directa, o sea que este paciente tendría una hemiplegia directa. Bueno, ese término lo recuerdan en lo que significa. Vamos con otro paciente. Entonces, una hemiplegia directa, en general, apunta a un daño de la vía piramidal por encima del tronco, a nivel de la cápsula interna o la corteza. Vamos con otro paciente. Viene otro señor, también de 60 años. Y en esto es donde los casos son simulados. Yo los pongo parejitos, uno al lado del otro, y los voy diferenciando para ir aprendiendo el razonamiento clínico. Y este señor viene también a ustedes a la consulta, motivo de consulta, control. Ajá. Y el paciente les dice, bueno, yo vengo a control porque tuve un ACV hace 3 meses. Y me dijeron que venga a verlo a usted, aquí está lo que mandan, ¿no? Para que usted me esté tomando la presión, el paciente como antecedente es un hipertenso, es diabético, tiene 60 años, vengo para que usted me controle. Me tome la presión, me controle el azúcar, a ver cómo estoy, y cualquier cosa me mande al hospital para que allá me vean si es que usted ve que hay algo que no anda bien. Entonces, el paciente no viene para que ustedes le hagan el diagnóstico, él ya viene con el diagnóstico hecho. Pero ustedes que son curiosos, un momentico, me dicen que tiene un control por ACV y aquí dice que tiene una hemiplegia. Entonces, bueno, ustedes empiezan a examinar al paciente. Y cuando lo examinan, encuentran datos neurológicos que los van registrando ustedes para ustedes mismos, para aprender con ese paciente. Y encuentran lo siguiente. El paciente desde el punto de vista neurológico tiene lo siguiente. Tiene una hemiplegia espástica en el miembro, en el lado derecho del cuerpo, porque si es hemi es de un lado, una hemiplegia espástica derecha. Eso quiere decir que en el miembro superior derecho y en el miembro inferior derecho hay parálisis espástica. No insisto más, hay hipertonía, hay hiperreflexia en el miembro superior, en el miembro inferior, hipertonía, hiperreflexia y signo de Babinski. En docencia hay que repetir mucho para que las cosas queden, así que no se molesten si les repito mucho. ¿No es cierto? Bien, una hemiplegia espástica derecha. Eso apunta a daño de primera neurona. ¿Dónde? En algún sitio por encima de la médula espinal, porque por debajo yo veo que la vía piramidal en algún punto de ahí para arriba se dañó. ¿Por qué digo que se dañó? Porque la clínica me lo dice, estoy viendo hemiplegia derecha espástica en el hemicuerpo derecho. Pero cuando voy a la cara, me llama la atención, ya cuando lo vi al paciente, me llamó la atención una cosa. La cara del lado derecho está normal, o sea, luce normal. El sujeto cuando habla cierra el ojo, mueve la comisura, pero del lado izquierdo, la cara, la hemicara izquierda está paralizada. O sea, la hemicara izquierda luce sin movimientos. No se mueve la mitad inferior de la cara, tampoco se mueve la mitad superior de la cara. El lado izquierdo entonces está paralizado y como aplastado, como caído, flácido, tanto que la comisura bucal está como caída y le corre un poquito de baba por la comisura bucal. Y los ojos, el orbicular de los párpados, que está también paralizado, no se cierra y todo el tiempo no hay el movimiento de cierre del orbicular, del parpadeo normal.